Siempre es un gusto saludarlos. Esta semana ha sido bastante inquietante. Bueno, Venezuela suele ser bastante acontecida, pero particularmente esta semana, entre la baja histórica de los precios del petróleo, la subida abrupta del valor del dólar en relación al bolívar, el desabastecimiento del combustible y ese aumento desmedido de los precios de los alimentos ha atentado bastante contra nuestra economía familiar. Además que es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Ha costado tratar de explicar toda esta situación desde las diferentes miradas. Sin embargo, nuestro trabajo es compilar todas esas versiones y aquí en Argumentos lo vamos a ver a partir de este momento. Les damos de nuevo la bienvenida. Acompáñenos. Recuerden que estamos también a través de las redes sociales @argumentosgb, @marayira_chirino. Suscríbase también a nuestro canal en YouTube, Argumentos GB. Vamos a hablar de ese tema que nos está preocupando sumamente en el mundo, la seguridad alimentaria, que es una de las más golpeadas por esta pandemia. Los pronósticos en el mundo no son nada alentadores. Así lo ha referido la institución con la que vamos a abrir nuestro programa del día de hoy, la FAO, para luego aterrizar en la realidad venezolana al finalizar este segmento. Y para ello vamos a ver esta nota de prensa de la página oficial de la FAO con un informe donde hace pública la declaración conjunta sobre ese impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria, en la nutrición, además de las propuestas necesarias para poder frenar este fuerte impacto. ¿Qué dice la FAO? Ministros y secretarios de Agricultura de 34 países de las Américas se reunieron de forma remota para compartir sus políticas, acciones y planes para enfrentar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la seguridad alimentaria de sus poblaciones, en la agricultura, los sistemas alimentarios y el mundo rural. Párrafos más abajo dice: la cooperación internacional es una de las principales herramientas que tenemos para poder enfrentar los efectos de la pandemia. Ningún país por sí solo podrá garantizar la alimentación de su población. Esto lo ha dicho Julio Verdeguer, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, agregando que esta crisis nos enseña que hay que acelerar la transformación de los sistemas alimentarios para que sean más resilientes, incluyentes y sostenibles. Vemos cómo ponen así el foco en la importancia de mantener un comercio agroalimentario fluido que de alguna manera abastezca a nivel mundial. En esa misma dirección están las estimaciones y las recomendaciones de la CEPAL. Ellos pronostican un derrumbe histórico, hablan de un 5,3% durante este 2020 debido a la pandemia. Aún peor, hablan de los 30 millones más de pobres. También hablan del alto índice de desempleo. El reciente informe es presentado por Alicia Bárcenas, máxima representante de la CEPAL. Vamos a escuchar. Y la otra parte muy relevante es cómo proteger, cómo reducir este impacto social en los más pobres, en los más vulnerables, con transferencias en efectivo, porque esta es una emergencia, ¿verdad? Que en verdad no es que podamos hacer otra cosa, es que los gobiernos tienen que proteger lo más pronto posible justamente a las poblaciones más vulnerables. Y por cierto, a las pequeñas y medianas empresas y a otras más con apoyo financiero y al sector informal. Uno de los aspectos que más ha preocupado también es cómo preservar la capacidad productiva, porque si no se preserva la capacidad productiva de los trabajadores, de las empresas, la reactivación económica va a ser muy difícil. Y esto solo se logra si existen los mecanismos de liquidez para apoyar a empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Una lectura socioeconómica le dio a este pronóstico el economista Andrés Giuseppe. Vemos que su enfoque está más inclinado a las acciones políticas e ideológicas y con una mirada en Venezuela. Él fue un poco más optimista en su argumento. Vamos a escucharlo. Ningún país actualmente con la globalización puede salir sola de situaciones de este tipo, ¿no? En tiempos de crisis, de posguerra, de pospandemia, como este tipo, siempre los países se unen y se crean grandes bloques de asistencia financiera. Eso ha sido así surgen las instituciones. Lo importante es que en este marco
lo que está ocurriendo está develando pues que la hegemonía económica financiera que tiene Estados Unidos se está resquebrajando. Después de la pandemia lo que está planteándose es que va a haber una reapertura del comercio exterior de países como China, algunos países de la zona del euro, las relaciones con Rusia, es decir, nosotros somos aliados prácticamente de los países que van a emerger dentro de poco, después de la pandemia, como las principales economías del mundo. Ya estamos más aterrizados en Venezuela. ¿Cómo hacemos para administrar lo poco que tenemos? ¿Qué hacemos con el combustible? Egildo Luján es de la plataforma Productores Alimentos Nacionales y él dijo lo siguiente para Globovisión. Prestemos atención. Vamos a empezar a ver cómo hacemos para poder administrar lo poco que tenemos en las cosas principales, como tú bien estás diciendo. Bueno, mira, necesitamos combustible para el campo. Bueno, pero vamos a de verdad hacer que sea accesible el combustible al campo. Nosotros tenemos por las redes montones de agricultoras que nos mandan, bueno, con el montón de auyamas, ñame, bichos podridos y perdidos, porque no pueden transportarlo. La matanza de ganado se ha reducido enormemente. Además tenemos el gravísimo problema, Vladimir, que eso habría que atacarlo y sí podemos atacarlo, el problema de las alcabalas. Un camión que sale de los Andes y cuando llega a Caracas es medio camión. Pues mira, como realmente hay un decreto presidencial que se le encarga a las Fuerzas Armadas del mercadeo de los productos agrícolas, yo le recomendaría a las Fuerzas Armadas que los primeros que tendrían que ponerse a la orden de todos estos agricultores para que esos camiones que traen para las distintas ciudades los productos, bueno, que vayan custodiados o le montan unos guardias o lo que sea, pero unas autoridades que vayan a ese camión y que eviten ese problema. Por ejemplo, entre las voces que se hicieron sentir esta semana en Globovisión está la del presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Hablamos de Felipe Capozolo, quien, analizando la realidad local, concluyó en la nueva realidad y dice que la base de la economía no está en el subsuelo, sino en la gente. Lo que consideró es que tenemos definitivamente que cultivar ahora en adelante justamente ese valor de la gente, ese valor humano. Vamos a revisar lo que dice al respecto la página web de Globovisión, www.globovision.com. Felipe Capozolo advierte que los empresarios tendrán que levantar santamarías muy pesadas tras el confinamiento por el coronavirus, pero confía en la voluntad de los venezolanos para salir adelante en este escenario. Durante esta entrevista a Vladimir a la una, Capozolo lamentó la situación de escasez del combustible porque afecta a toda la cadena productiva nacional, lamentando además las fallas en la eficiencia de la distribución, el producto en el anaquel y el precio. El combustible, también habló de esto, afecta a toda la cadena mientras no haya surtido. Advirtió, es un despropósito para el esfuerzo que estamos haciendo los productores en Venezuela, al tiempo que lamentó que como consecuencia suban los precios. Eso termina por afectar a los usuarios y a los consumidores que no pueden hacerle frente a esta situación. Una voz oficial que dice sobre los planes gubernamentales para paliar la situación. Lo que vamos a escuchar ahora es al gobernador del estado Guárico, el estado ganadero y agropecuario de Guárico, sobre este tema. Buenas nuevas para el Guárico porque comenzamos con el ciclo de siembra, periodo de invierno 2020. El día de ayer estuvimos reunidos con una serie de productores, representantes, voceros de los campesinos y campesinas. Nosotros tenemos estimado, sección Guárico, voy a adelantar esta información, ya lo he venido diciendo, nosotros tenemos adelantado ya para sembrar este año cerca de 201.539 hectáreas exactamente. ¿Siembras de qué, gobernador? En cereales. De cereales, varios. Maíz blanco, maíz amarillo, arroz, soya, entre los principales. Y tenemos algo muy importante, hemos hecho metas técnicas de trabajo con las asociaciones de productores privados. Allí tenemos 54.000 hectáreas ya con insumos aquí en el país, donde ellos con esfuerzo propio han hecho, bueno, y tengo que decirlo, hay que reconocerlo, hemos trabajado en conjunto y han traído a nivel internacional estas semillas, parte de fertilizante, y nosotros estamos coordinando el resto de los insumos, lo que es agroquímico. Se trata entonces de una reactivación de este sector.
Sí, y conjunto y dándole, mira, porque es necesario, o sea, en esta contingencia lo más importante es el tema de la materia prima, porque si no tenemos materia prima, las empresas se complican. Con todo esto nos preguntamos, ¿el futuro está en la tierra? ¿El futuro está en la gente? ¿Cómo debemos ahora replantear nuestra vida económica a partir de aquí? Sobre el corazón económico de Venezuela, en clave energética mundial, vamos a hablar en la próxima pausa. Así que no se aparten, ya volvemos con más argumentos. Estamos de vuelta con más argumentos desde casa, preparados ahora para escuchar los argumentos que explican el desplome del precio del barril del petróleo y sus consecuencias. Para iniciar este segmento vamos a escuchar a Ignacio Sánchez. Él es abogado, es experto en negocios internacionales y justo en Brújula Internacional se refirió a esa forma como se pactaron los contratos a futuro y cuáles son las perspectivas en un tiempo no muy lejano. Los contratos de futuros, todos los contratos de derivados, son familias de contratos que se producen a cierto y determinado tiempo. Hay contratos que van a vencerse en junio, que ya se pactaron, otros en julio, que ya se pactaron meses atrás. Entonces, el contrato de futuro del WTI, West Texas Intermediate, para junio amaneció hoy en $14. En positivo. En positivo. De forma porque, ligera, considero. Claro, porque hay expectativas de que aquí a un mes pueda reactivarse un poco la economía internacional, el comercio exterior. Pero si nosotros vemos que esto no mejora, si los países no comienzan a reactivar la economía, va a ocurrir el 15 de junio exactamente lo mismo que ocurrió el día de ayer. Bueno, y a propósito, lo que vamos a ver ahora es un análisis en la página de Interlaces del analista petrolero Vladimir Adrianza sobre este hecho histórico que marcó la agenda de los precios del petróleo en el mundo. ¿Qué dice el profesor Adrianza en esta entrevista que han titulado Intereses económicos y geopolíticos en la puja por el precio del petróleo? Se le hace la pregunta, luego de mostrar este gráfico que vemos que muestra la cotización del barril en negativo, ¿a qué situaciones y acciones atribuye usted el precio actual del petróleo que por primera vez está por debajo de cero? Desde la administración Obama dio inicio a la explotación de esquistos o lutias. La producción de petróleo de los Estados Unidos ha ascendido a niveles que acentúan su independencia en la obtención de esta importante materia prima. Esta situación ha tenido sus repercusiones en la producción petrolera de varios exportadores de petróleo, a los cuales Estados Unidos considera como países que afectan su seguridad nacional. Se refiere a Rusia, a Irán y a Venezuela. El profesor Adrianza dice que en adición a esto, el aumento de la producción de crudo y de gas de esquistos han afectado los intereses de Arabia Saudí, pues el precio de petróleo y gas de esquistos compite en los mismos sectores del mercado asociados a la oferta de crudo de la monarquía saudí y por ende a su relación geopolítica con Estados Unidos. A todas estas hubo unas declaraciones que llamaron la atención toda vez que implicó una propuesta a Guaidó para que Citgo, que es una empresa 100% venezolana y administrada por funcionarios nombrados por Guaidó y la Asamblea Nacional, enviara gasolina a Venezuela. Hay otros factores bastante influyentes en la situación de las que habló Francisco Rodríguez. Escuchemos sus argumentos. Bueno, esta es una situación muy complicada, es una situación en la que se mezclan varios factores. Evidentemente, ha habido un mal manejo de la industria petrolera por años. Después de eso se suman las sanciones de Estados Unidos, las sanciones petroleras, pero muy en particular, a partir de febrero de este año, Estados Unidos comienza a aplicar sanciones secundarias. ¿Se recuerdan de la sanción contra Rosneft? Bueno, Rosneft justamente era la compañía que estaba proveyendo, que estaba ayudando a Venezuela a conseguir gasolina. Ya cuando Rosneft, en respuesta a esas sanciones secundarias, se sale de Venezuela, eso profundiza la escasez de gasolina en Venezuela. Por eso mismo yo hoy he hecho una propuesta que le envié y publiqué por redes sociales a Juan Guaidó para que Citgo, que es una compañía que es 100% propiedad de Venezuela y administrada por funcionarios nombrados por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, envíe gasolina a Venezuela. Nosotros tenemos una empresa que es nuestra, que es de la Nación, de la República, que está produciendo más de 600.000 barriles, está procesando más de 600.000 barriles, refinándolos diarios
y por lo tanto tienen más que plena capacidad para ayudarnos a abastecer el país de combustible. Entre las reacciones a lo dicho por el director de la Fundación Petróleos por Venezuela, Francisco Rodríguez, pidiéndole a Guaidó que utilice Citgo como una especie de catalizador para poder aliviar la crisis de la gasolina que vive Venezuela, está la del constituyente Jacobo Torres, haciendo la salvedad que ese bien del Estado no es de Guaidó, sino de todos los venezolanos. Aquí sus argumentos. Con los ojos cerrados, sin duda alguna. Primero, porque esto no es un problema de principio. Si recibimos un bien del Estado, porque eso tampoco es que es de Guaidó. Eso es los venezolanos. Eso es de los venezolanos. Y la necesidad que tiene el pueblo de movilizarse y sobre todo que podamos atender la emergencia como debe atenderse. Es decir, que las ambulancias tengan gasolina, que las cestas... ¿Pero hay gasolina o es que se está...? No, la gasolina que hay, hasta donde yo tengo entendido, tampoco es que soy versado en la materia ni estoy en el Estado Mayor, ¿no? Sí, pero hay una lógica opciones. elemental, sobre todo yo porque estoy atendiendo con algunos compañeros un sector. Ahora, hay prioridades, la prioridad es los que están en acciones operativas, garantizar que esté la comida, garantizar la seguridad, garantizar las ambulancias, las cestas del sector eléctrico para atender las averías. Todo eso tiene prioridad por encima de cualquier cosa. Bueno, y hablando de catalizadores, justamente cerrando la semana apareció una información que destaca para Argumentos por representar una posible solución al tema de la escasez de gasolina, y es la llegada a Venezuela de un catalizador para reiniciar operaciones en una de las unidades de la refinería Cardón y producir así gasolina. Vamos al portal RT, allí lo tenemos en pantalla completa. Venezuela recibió este jueves, procedente de Irán, un catalizador para reiniciar las operaciones en la unidad de craqueo catalítico en la refinería Cardón y producir así gasolina. Esto lo informó el viceministro de Refinación y Petroquímica, Erlín Rojas. Ha dicho que el material llega en medio de una fuerte escasez de gasolina en el país, y a través de un tuit que también tenemos acá, ha dicho el viceministro: gracias al apoyo de nuestros aliados de la República Islámica de Irán y a la perfecta gestión de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, superaremos nuestras dificultades. Los tienen locos a esos gringos en la Casa Blanca. Palabras textuales extraídas del tuit del viceministro de Refinación y Petroquímica, Erlín Rojas. Ahora, ¿es esto una solución o es un pañito caliente? ¿Qué va a pasar en el futuro? Es inevitable asociar las dificultades del hoy con lo que pudiera ocurrir más adelante, y en esa disyuntiva estamos viendo las opciones para paliar tanta dificultad, y lo político aquí juega también un rol fundamental. Es parte de lo que vamos a ver en la próxima parte de Argumentos. Recuerden que pueden seguirnos a través de la etiqueta Argumentos en Casa, @argumentosgb, @Marayira Chirinos. Suscríbase también en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Pausa y ya volvemos. El segmento de las soluciones no puede faltar, y aunque entre en lo utópico, siempre esperamos lograrlas, pero para ello insistimos, es necesario ponerse de acuerdo, aunque no pensemos igual. Vamos a recordar en este sentido lo señalado por el politólogo Pablo Quintero en Primera Página. Entonces, si los políticos de un lado y del otro no se ponen de acuerdo precisamente para tener una actitud un poco más coherente y responsable ante esta crisis, lamentablemente cuando pase esta crisis el nivel de percepción va a ser totalmente distinto. Es decir, hoy en día la gente está poniendo sobre un termómetro el liderazgo de la oposición de todos los sectores políticos, no solamente los liderazgos locales, sino los regionales, los nacionales, y por otro lado el gobierno tiene que dar una mejor cara de forma responsable, porque realmente esto es un asunto de tiempo que cobra vidas. Argumento desde el gobierno lo obtenemos también de la voz del diputado Francisco Torrealba, que ha señalado que el denominado G4 obstaculiza acuerdos para enfrentar al COVID-19. Vamos a ver para eso la web de Globovisión, que ha señalado que el coordinador del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, lamentó que un sector de la oposición agrupada por el G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, no alcance un acuerdo con el gobierno para enfrentar de manera conjunta la pandemia del COVID-19. Y sobre el tema del CNE, atentos acá, abandonado por la coyuntura, y vamos un poco más abajo, ha dicho:
Por otra parte, debido a la cuarentena, se pararon forzosamente las reuniones del Comité de Postulaciones para designación del Consejo Nacional Electoral. No descarta que se puedan dar unas reuniones virtuales para avanzar en el reglamento. Siguiendo con las lecturas políticas, el sociólogo Carlos Raúl Hernández ha analizado el discurso y la acción del gobierno y la oposición. De un momento a otro uno consigue hablando, algunos que dicen ser dirigentes o que se presentan como tales, y hablan como unos representantes de un protectorado. Y eso, por supuesto, no tiene ningún sentido, porque lo que yo más en este momento observo de la posición norteamericana es que no entiende lo que está pasando en Venezuela. No lo he entendido nunca, por eso es que el chavismo y la revolución se han entronizado como ha ocurrido hasta ahora, porque han hecho exactamente lo contrario de lo que la política recomienda que se haga en circunstancias como esta. Bueno, y de hecho, prácticamente toda América Latina, salvo el caso de Nicaragua, ha ido saliendo del socialismo del siglo XXI por fuerzas endógenas, por la habilidad de sus dirigentes, por la capacidad. Y por votos. Y sin necesidad de intervenciones de otros países. Ir allanando el camino político a partir de una de las situaciones mundiales más duras que hemos enfrentado, también lo asomó el internacionalista Loren Caballero en Quicosis. Escuchemos sus argumentos. Que hacía falta que los factores que están enfrentados entiendan que la población está haciendo desde sus posiciones, digamos, en cierto modo pasivas, un llamado al encuentro, al entendimiento nacional. Porque es que realmente en este momento a la gente no le interesa quién esté ocupando la silla de Miraflores, esa es la verdad. Estoy hablando de la mayoría de la población, la gente que está padeciendo los embates de la crisis multifactorial más coronavirus, es decir, la crisis multifactorial más uno. Que este caso que es un mundote. Es uno grandote. Esa gente lo que quiere es que le digan, mira, es por aquí, de esta manera vamos a poder medio resolver la problemática de la subsistencia, empezando por ahí, que es lo más básico, pero también podemos pensar en un futuro. Y ahorita la gente no está pensando en el mañana, está pensando en el hoy. Sin duda ha sido una semana bastante difícil y apostamos porque las soluciones lleguen, de donde sean, pero que lleguen. Porque son tantas las preguntas que trascienden la explicación macroeconómica, son tantas las preguntas que usted, que yo, nos hacemos frente a lo que vemos, a lo que padecemos día a día, con tanta preocupación. Pero no hay que quedarse en esa preocupación. Vamos a ver en qué nos ocupamos. Siempre hay una solución y encontrarla, en definitiva, es nuestro desafío. Será hasta una próxima oportunidad, cuando tendremos para ustedes más argumentos.